¿Qué harías si un niño indígena apareciera en tu puerta pidiendo ayuda, cuando toda tu vida has culpado a su gente por la muerte de tu familia? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Esteban Morales, y hasta ese maldito día de octubre, creía que mi corazón se había endurecido lo suficiente como para no sentir compasión por ningún indígena. Habían pasado 5 años desde que los apaches mataron a mi esposa Carmen y a mi hijo pequeño Diego, mientras yo estaba en el pueblo vendiendo ganado. 5 años desde que juré que nunca más permitiría que ningún salvaje pisara mis tierras. Pero el destino tiene formas crueles de poner a prueba nuestras convicciones más firmes. Era media tarde cuando escuché los disparos lejanos que venían de la sierra. Desde la galería de mi hacienda pude ver el humo negro elevándose entre los picos rocosos, donde sabía que se asentaba una pequeña aldea tarahumara. El viento traía el eco de gritos y el olor acre de la madera quemada. «Papá, ¿qué está pasando allá arriba?», preguntó mi hija Esperanza, saliendo de la casa con su vestido azul manchado de harina. A los 18 años había heredado la belleza morena de su madre y su espíritu indomable, pero también cargaba con el peso de cuidar una casa sin mujer desde muy joven. «Problemas que no son nuestros», respondí, bajando el catalejo con el que había estado observando el horizonte. «Seguramente bandidos atacando la aldea indígena. Es lo que pasa cuando se asientan tan lejos de la protección del ejército». Esperanza frunció el ceño, esa expresión que me recordaba dolorosamente a Carmen cuando no estaba de acuerdo conmigo. «Papá, son personas, y hay niños en esa aldea. Son indios», repliqué con más dureza de la necesaria. «Y los indios han traído suficiente dolor a esta familia». Entré a la casa, tratando de ignorar la mirada de reproche de mi hija. El interior del rancho reflejaba nuestra vida. Cómodo pero austero, funcional sin ser lujoso. Las paredes de adobe grueso mantenían el frescor durante el día y el calor durante las noches frías de la sierra. Los muebles de madera tallada habían pertenecido a mi padre, y antes al suyo, construidos para durar generaciones en esta tierra hostil. Pero esa noche, mientras cenábamos en silencio, no podía quitarme de la mente el humo que había visto elevarse hacia el cielo. No por compasión hacia los tarahumaras, me dije, sino porque los bandidos que atacaban aldeas indígenas eventualmente se volverían lo suficientemente audaces como para atacar ranchos mexicanos. «Mañana iré al pueblo», anuncié mientras Esperanza recogía los platos. «Hablaré con el capitán Vázquez sobre aumentar las patrullas en la zona. Y si hay supervivientes de la aldea que necesiten ayuda, entonces encontrarán su camino hacia su propia gente, como siempre han hecho». Esa noche dormí mal, despertando varias veces por pesadillas donde el humo de la aldea tarahumara se mezclaba con el humo de mi propia casa 5 años atrás. Vi de nuevo los cuerpos de Carmen y Diego. Vi la sangre en las paredes. Sentí esa impotencia que me había carcomido durante años. Al amanecer, mientras ensillaba mi caballo para el viaje al pueblo, escuché a nuestro perro, Lobo, ladrando furiosamente cerca del granero. Era un ladrido extraño, no de alerta sino de nerviosismo, como si hubiera encontrado algo que no sabía si era amenaza o no. «Cálmate, Lobo», grité, pero el animal siguió ladrando. Caminé hacia el granero con mi rifle en la mano, esperando encontrar quizás un coyote o un jabalí que había bajado de las montañas. Lo que encontré me dejó helado. Acurrucado entre las balas de heno, cubierto de sangre seca y hollín, yacía un niño indígena. No podía tener más de 12 años, pero sus ojos oscuros tenían la mirada de alguien que había visto demasiada muerte para su edad. Su ropa tradicional tarahumara estaba desgarrada y quemada, y tenía una herida profunda en el brazo izquierdo que había dejado de sangrar pero se veía infectada. Cuando me vio, el niño se encogió contra las balas de heno, preparándose para morir. No había miedo en sus ojos,
solo resignación. Había visto demasiada violencia en las últimas horas como para esperar misericordia de un mexicano armado. ¿Hablas español?, le pregunté, manteniendo el rifle apuntado hacia abajo, pero listo para usarlo. El niño asintió levemente. ¿Cómo te llamas? Itzel, susurró con voz ronca por el humo. ¿De la aldea que se quemó ayer? Otro asentimiento, y esta vez vi las lágrimas que había estado conteniendo. Todo su pueblo, su familia, su mundo entero había desaparecido en llamas y sangre. Durante un momento que pareció eterno, nos miramos fijamente. Yo, el hacendado mexicano que había perdido a su familia por culpa de los indios. Él, el niño tarahumara, que había perdido la suya por culpa de los mexicanos bandidos. Dos víctimas del mismo ciclo de violencia que plagaba estas tierras desde tiempos inmemorables. «Papá», la voz de Esperanza me sobresaltó. Había venido a buscarme cuando no regresé para el desayuno. «¿Qué?», se calló al ver al niño, llevándose las manos al pecho en un gesto de compasión involuntaria. «Regresa a la casa», le ordené sin apartar los ojos del niño. «Pero papá está herido, y es solo un niño». «Es un indio, y donde hay uno puede haber más escondidos». «Está muriendo». Esperanza se acercó al niño a pesar de mis protestas. «Mira su brazo, papá. Si no lo curamos pronto, la infección lo matará». Itzel nos observaba sin entender completamente las palabras, pero sí el tono. Sabía que se estaba decidiendo su destino. Su mano derecha se movió lentamente hacia algo en su cintura, un pequeño cuchillo ceremonial, la única arma que le quedaba, no para atacarnos, sino para quitarse la vida antes de ser torturado. «No», dije bruscamente, y el niño se detuvo. «No harás eso en mi propiedad». Me acerqué lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustarlo hasta hacerle cometer una locura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí la mano. «Dame el cuchillo». Itzel me miró a los ojos durante un largo momento, buscando algo en mi expresión. Finalmente, con manos temblorosas, me entregó el arma. «Esperanza», dije sin volverme hacia mi hija, «trae agua caliente y vendas limpias. ¿Vas a curarlo? Voy a decidir qué hacer con él después de que no se muera en mi granero». Era una mentira a medias. La verdad era que algo en los ojos de ese niño había removido recuerdos que prefería mantener enterrados. Recuerdos de otro niño, mi Diego, muriendo en mis brazos mientras yo no podía hacer nada para salvarlo. Mientras Esperanza corría hacia la casa, me arrodillé junto a Itzel. La herida de su brazo era peor de lo que había pensado inicialmente. No solo era profunda, sino que estaba infectada y tenía restos de tela incrustados. Alguien le había disparado mientras huía y había estado corriendo y escondiéndose durante más de un día sin atención médica. «¿Cuántos escaparon?», le pregunté mientras examinaba la herida. «Solo yo», susurró. Vi cuando mataron a mi hermana, a mi madre». Su voz se quebró. «A todos». «¿Quiénes fueron? ¿Apaches? ¿Comanches?» Itzel negó con la cabeza y lo que dijo a continuación me heló la sangre. «Mexicanos. Soldados mexicanos con un hombre de cicatriz en la cara. Quemaron todo, mataron a los ancianos primero, después a las mujeres que trataron de proteger a los niños. Soldados mexicanos. Eso era imposible». El Ejército Nacional tenía órdenes estrictas de proteger a todas las comunidades, incluyendo las indígenas, de los bandidos. A menos que... ¿Estás seguro de que eran soldados? ¿No bandidos disfrazados? Tenían uniformes verdaderos. Y el capitán, el del rostro marcado, conocía nuestros nombres. Preguntó específicamente por el cacique, por los hombres que conocían las rutas de las minas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Solo había un oficial en la región que coincidiera con esa descripción: el capitán Rodolfo Vázquez, el mismo hombre con quien había planeado hablar sobre aumentar las patrullas. Un hombre que conocía perfectamente la ubicación de todas las comunidades indígenas y que tenía acceso a uniformes y armas militares. Esperanza regresó corriendo con los suministros médicos,
y juntos comenzamos a limpiar la herida de Itzel. El niño mordió un palo para no gritar mientras extraía los fragmentos de tela y desinfectaba la herida con aguardiente. «Será mejor que lo llevemos a la casa», dijo Esperanza mientras vendaba el brazo del niño. «Necesita descanso y comida caliente». «No». Mi respuesta fue automática, nacida de 5 años de odio cultivado. «Lo curaré, pero se queda en el granero». «Papá, es solo un niño. Es un indio en mi propiedad. Si alguien lo ve en la casa, pensarán que he perdido el juicio». Pero mientras ayudaba a Itzel a ponerse de pie, no pude evitar notar cómo me recordaba a Diego. No físicamente, Itzel era moreno y de facciones tarahumaras, mientras Diego había heredado los ojos verdes de su madre, sino en algo más profundo, en la forma como apretaba los dientes para no mostrar dolor, en la dignidad con que enfrentaba una situación desesperada. «Nadie puede saber que está aquí», les advertía a ambos. «Si vienen soldados preguntando, no sabemos nada de supervivientes». Itzel me miró con nuevos ojos, entendiendo que algo había cambiado. Ya no era solo un enemigo que había decidido no matarlo. Era alguien que estaba dispuesto a protegerlo, al menos temporalmente. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que ya era demasiado tarde para el secreto. Desde una cresta rocosa a media milla de distancia, un jinete solitario había estado observando mi rancho con un catalejo, y cuando vio que ayudaba al niño indígena a caminar hacia el granero, espoleó su caballo y galopó hacia el pueblo. El capitán Vázquez sabría muy pronto que un testigo de su masacre había encontrado refugio en el rancho Morales. Dumerquis, capítulo 2. Pasé la siguiente hora instalando a Itzel en el granero de la forma más cómoda posible. Le preparé un lecho con mantas limpias entre las balas de heno. Le acerqué agua fresca y un poco de carne seca que guardaba para los viajes largos. El niño comía con la desesperación de quien no había probado alimento en días, pero sus ojos nunca dejaron de vigilar la entrada, listo para huir o luchar si fuera necesario. «Descansa», le dije en mi español lento y claro. «Nadie vendrá a lastimarte aquí». Itzel asintió, pero supe que no creía completamente en mis palabras. ¿Por qué habría de hacerlo? Su mundo entero había sido destruido por hombres que se suponía debían protegerlo. Regresé a la casa donde Esperanza me esperaba con el desayuno frío y una expresión de determinación que conocía muy bien. «Papá, tenemos que llevarlo con el Padre Santos. El pueblo tiene derecho a saber lo que pasó en la aldea». «¿Y después qué?». Me serví café de la olla que mantenía caliente sobre el fuego. «¿Crees que alguien va a creer la palabra de un niño indio contra un oficial del ejército mexicano? ¿Tú le crees?». La pregunta me tomó desprevenido. ¿Le creía? Todo en mi entrenamiento militar y mi experiencia me decía que desconfiara de cualquier indígena, que sus historias siempre estaban llenas de exageraciones y mentiras destinadas a ganar simpatía. Pero había algo en los ojos de Itzel, una sinceridad nacida del trauma, que era imposible de fingir. «Creo que vio algo terrible», respondí cuidadosamente. «Pero lo que vio y lo que realmente pasó pueden ser cosas diferentes». «Papá, tienes que escucharte. Suenas como esos hacendados ricos que viven en la capital y nunca han visto la realidad de la frontera». Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Desde la muerte de Carmen y Diego me había cerrado a cualquier perspectiva que no fuera la mía propia. Había convertido mi dolor en rabia y mi rabia en prejuicio. «Iré al pueblo esta tarde», decidí finalmente. «Hablaré con Vázquez y veré qué dice sobre lo que pasó en la aldea». «¿Y el niño?». «Se queda aquí hasta que decida qué hacer con él». No les dije que ya había tomado una decisión, al menos parcialmente. Itzel no podía regresar con su gente porque ya no tenía gente. No podía ir con las autoridades porque, si su historia era cierta, las autoridades habían sido las que mataron a su familia. Eso me dejaba con muy pocas opciones, ninguna de las cuales era fácil de aceptar.
El viaje al pueblo de San Miguel tomó 2 horas a caballo. Era un lugar típico de la frontera norte, una plaza central rodeada por una iglesia, algunas tiendas y una cantina que también servía como hotel para los viajeros. La mayoría de las casas eran de adobe de un solo piso, construidas para resistir tanto el calor del verano como las tormentas invernales. Encontré al capitán Vázquez en el cuartel militar, un edificio de piedra que había sido construido durante la época colonial y que mostraba su edad en cada grieta de sus muros. Vázquez era un hombre imponente, alto y ancho de hombros, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura de la boca. Se decía que se la había ganado luchando contra los franceses durante la intervención, pero yo había empezado a preguntarme si esa historia era cierta. Esteban me saludó con aparente alegría. Precisamente el hombre que necesitaba ver. Tenemos asuntos importantes que discutir. Yo también tengo asuntos que discutir contigo, Rodolfo. Nos conocíamos desde hacía años, desde mis días como oficial menor en el ejército, antes de que heredara el rancho de mi padre. Ayer hubo un ataque a la aldea Tarahumara en la sierra. ¿Qué sabes al respecto? La expresión de Vázquez no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Tragedia terrible. Bandidos apaches, según nuestros informes, atacaron al amanecer y quemaron todo. No dejaron supervivientes. Apaches, eso es extraño. Los apaches no suelen atacar a otros grupos indígenas sin provocación, y según tengo entendido, los tarahumaras de esa aldea eran pacíficos. Los salvajes no necesitan provocación, Esteban. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Su tono se volvió más duro. ¿O acaso has olvidado lo que le pasó a tu esposa e hijo? El golpe fue directo y efectivo. Durante un momento, las imágenes de aquella terrible noche, 5 años atrás, inundaron mi mente. Pero también me di cuenta de algo. Vázquez estaba tratando de distraerme, de alejar la conversación del ataque a la aldea Tarahumara. No he olvidado nada, respondí con voz controlada, pero tampoco soy ciego a las inconsistencias. ¿Enviaste patrullas a investigar el sitio del ataque? Por supuesto, mis hombres confirmaron la destrucción total. Como dije, no hubo supervivientes. Mentía. Lo supe con la misma certeza que sabía que el sol saldría al día siguiente. ¿Pero por qué mentiría sobre un ataque apache a una aldea tarahumara? Esteban, continuó Vázquez cambiando de tema abruptamente, he estado revisando los registros de tierras de la región. Tu rancho está muy bien ubicado, muy estratégico para nuestros planes de expansión militar en la sierra. ¿Qué clase de planes? El gobierno federal está estableciendo nuevos puestos militares para proteger las rutas comerciales hacia las minas de plata. Tu propiedad sería perfecta como base de operaciones. Sonrió, pero no había calidez en la expresión. Por supuesto, el gobierno compensaría generosamente tu patriótica contribución. Y si no estoy interesado en vender, pero seguramente lo estarás, especialmente cuando consideres las alternativas. Su mano se posó casualmente sobre la culata de su pistola. Esta región se está volviendo muy peligrosa, Esteban. Muchos ataques de indios últimamente. Sería terrible si algo le pasara a tu hermosa hija. La amenaza fue sutil, pero clara. Si no vendía voluntariamente, mi rancho sería el próximo en sufrir un ataque apache. Necesito tiempo para pensarlo, dije, tratando de mantener la voz neutra. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Vázquez se levantó de su escritorio. Pero no demasiado tiempo. Los planes del gobierno no pueden esperar indefinidamente. Salí del cuartel con la cabeza dando vueltas. Todo encajaba de una manera horrible. Vázquez estaba orquestando ataques falsos para justificar la confiscación de tierras estratégicas. Los tarahumaras habían sido eliminados porque su aldea controlaba uno de los pasos montañosos hacia las minas. Y ahora quería mi rancho porque controlaba el acceso al agua en el valle. Pero había un problema con su plan. Itzel había sobrevivido.
¿Y si alguien descubría que yo estaba escondiendo al único testigo del crimen? Mientras montaba mi caballo para el viaje de regreso, noté que dos de los soldados de Vázquez también ensillaban sus caballos. Cuando salí del pueblo, ellos me siguieron a distancia prudente. No era paranoia. Definitivamente me estaban vigilando. El viaje de regreso al rancho se sintió como el más largo de mi vida. Cada sombra podía ocultar una emboscada. Cada sonido podía significar que habían descubierto a Itzel. Para cuando llegué a casa, ya había oscurecido y mis nervios estaban tensos como cuerdas de guitarra. «¿Cómo está el niño?», le pregunté a Esperanza mientras desensilletaba mi caballo. «Mejor. Comió algo y logró dormir un poco. Pero papá sigue preguntando por su familia. No entiende por qué no van a venir a buscarlo». El dolor en su voz me partió el corazón. Itzel era solo un niño que había perdido todo su mundo, y yo estaba más preocupado por las complicaciones políticas que por su sufrimiento. «Esperanza, necesito que me escuches muy cuidadosamente», dije mientras caminábamos hacia la casa. «Creo que estamos en grave peligro. El capitán Vázquez no es quien creíamos que era». Le conté todo. Las amenazas veladas, las inconsistencias en su historia sobre el ataque, la presión para vender el rancho. Esperanza me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada revelación. «¿Crees que él ordenó la masacre de la aldea?», preguntó finalmente. «Estoy empezando a creerlo. Y si es así, entonces Itzel es la única evidencia que puede incriminarlo. Lo que significa que vendrán por él. Lo que significa que vendrán por todos nosotros». Esa noche, después de que Esperanza se fue a dormir, fui al granero a ver a Itzel. Lo encontré despierto, mirando a través de una grieta en la pared hacia las montañas donde había estado su hogar. «¿No puedes dormir?», le pregunté en español. «Escucho voces», susurró. «En el viento, mi madre me llama». Me senté a su lado en el heno, sintiendo el peso de todos mis años y todas mis pérdidas. «Yo también escucho voces a veces», admití. «Mi esposa, mi hijo, murieron hace 5 años». Itzel me miró con nuevos ojos, reconociendo un dolor similar al suyo. «¿Los mataron los indios?». «Los mataron hombres malvados. No importa si eran indios o mexicanos o franceses. Lo que importa es que eran malvados». Permanecimos en silencio durante un largo rato, dos hombres de mundos diferentes unidos por la pérdida. «Señor Morales», dijo finalmente Itzel, «¿van a venir por mí?». La honestidad de la pregunta exigía una respuesta honesta. «Probablemente sí». «¿Me va a entregar?». Miré sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Diego en su valentía silenciosa, y supe que había llegado el momento de decidir qué clase de hombre quería ser. El hombre amargado que había sido durante los últimos 5 años, o el hombre que Carmen había amado y en quien había confiado para proteger a su familia. «No», dije finalmente, «no te voy a entregar. Pero eso significa que todos estamos en peligro ahora. Puedo irme, puedo encontrar mi camino hacia otras aldeas tarahumaras. Y que te maten en el camino. No, si vamos a hacer esto, lo haremos bien». Un sonido en la distancia nos hizo callar a ambos. Cascos de caballos acercándose lentamente en la oscuridad. Demasiados caballos para ser viajeros ordinarios. «Quédate aquí y no hagas ruido», le susurré a Itzel. «Pase lo que pase, no salgas hasta que yo venga por ti». Corrí hacia la casa, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Esperanza ya estaba despierta, mirando por la ventana de su cuarto. «¿Cuántos?», susurré. «Al menos 6, todos armados». Una voz conocida resonó en el patio. El capitán Vázquez. «Esteban Morales, sal y habla como un hombre». No tenía opción. Tomé mi rifle y salí al porche, con Esperanza detrás de mí contra mis protestas. «Es un poco tarde para visitas sociales, ¿no crees, Rodolfo?». Vázquez sonrió en la penumbra, rodeado por sus soldados con las armas desenfundadas. «Hemos recibido informes de que tienes un visitante inesperado, Esteban. Un visitante que nos interesa mucho». «Brahmin Mukas»,
Capítulo 3. El silencio que siguió a las palabras de Vázquez fue denso como la niebla matutina de la sierra. Sus soldados nos rodeaban como lobos, sus rifles brillando bajo la luz pálida de la luna. Esperanza se acercó más a mí y sentí su mano temblorosa tocando mi brazo. «No sé de qué visitante hablas, Rodolfo», respondí con la voz más firme que pude reunir. «Como puedes ver, solo estamos mi hija y yo». Vázquez desmontó lentamente, sus espuelas tintineando contra las piedras del patio. La cicatriz en su rostro parecía más profunda bajo las sombras, dándole la apariencia de un demonio salido del infierno. «Esteban, Esteban», murmuró, sacudiendo la cabeza con falsa decepción. «Siempre fuiste un mal mentiroso, incluso cuando servíamos juntos en el ejército. ¿Recuerdas cómo te ponías rojo cuando tratábamos de convencer al sargento de que no habíamos estado bebiendo en el pueblo? Eso fue hace mucho tiempo». «Sí, pero algunos hábitos nunca cambian». Se acercó hasta quedar a unos pasos de mí. «Tengo testigos que vieron a un niño indígena corriendo hacia tu propiedad ayer por la mañana, un niño tarahumara, para ser específicos». Mi sangre se enfrió. Si tenía testigos, entonces había estado vigilando mi rancho desde que comenzó todo esto. «Incluso si fuera cierto», dije cuidadosamente, «¿qué te hace pensar que seguiría aquí? Los indios no se quedan en un lugar por mucho tiempo». «Ah, pero este niño está herido. Mis hombres le dispararon cuando huía de la aldea que atacamos ayer». La confesión salió de su boca con la casualidad de quien comenta el clima. «Una herida así necesita atención médica. Y tú, mi viejo amigo, eres conocido por tu debilidad hacia los heridos». Esperanza ahogó un grito al escuchar la admisión directa de que Vázquez había estado detrás del ataque. El capitán sonrió al darse cuenta de su error. «Vaya, parece que he revelado más de lo que pretendía. Pero supongo que ya no importa, ¿verdad? Después de todo, no habrá testigos para repetir lo que acabo de decir. Vas a matarnos por proteger a un niño». «Voy a eliminar una amenaza a la seguridad nacional», corrigió Vázquez. «Este niño vio cosas que podrían interferir con operaciones militares importantes, y tú, al esconderlo, te has convertido en cómplice de traidores a la patria». «¿Traidores? Son tarahumaras pacíficos. Son indios que controlan territorio mexicano sin autorización federal. Su eliminación es parte de un plan más grande para modernizar esta región, para traer progreso y civilización a estas tierras salvajes». Mientras hablaba noté que uno de sus soldados se había separado del grupo y se dirigía lentamente hacia el granero. Mi tiempo se estaba agotando. «Además», continuó Vázquez, «tengo entendido que no has sido muy receptivo a las ofertas del gobierno para tu rancho. Qué conveniente que un ataque de indios vengativo pueda resolver ambos problemas de una vez». «Papá», susurró Esperanza, «uno de ellos va hacia el granero». «Lo sé, mija». Apreté mi rifle, calculando las distancias. Éramos 2 contra 6, y ellos tenían la ventaja de la posición y el armamento. «¡Alto!», grité al soldado que se acercaba al granero. «Esa es propiedad privada». El hombre se detuvo y miró a Vázquez, quien asintió. De repente, el aire nocturno se llenó con el sonido de rifles siendo amartillados. «Esteban», dijo Vázquez con voz fría, «vas a entregarme a ese niño ahora mismo, o vas a ver cómo tu hija recibe el mismo tratamiento que recibió tu esposa hace 5 años». La sangre se me fue de la cara. «¿Qué has dicho? Oh, ¿no te lo había mencionado? Ese ataque apache en tu rancho hace 5 años. Digamos que no fue tan aleatorio como parecía». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Estás mintiendo». Carmen se había vuelto muy curiosa sobre ciertas transacciones de tierras en la región. Hacía demasiadas preguntas, hablaba con demasiada gente. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera operaciones que era mejor mantener en secreto. «Hijo de perra», murmuré, sintiendo cómo la rabia me quemaba las entrañas. «La mataste porque estaba investigando tus crímenes».
La maté porque era un obstáculo para el progreso, igual que tú te has convertido en un obstáculo ahora. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de atacar. Un momento estaba parado en mi porche y al siguiente estaba corriendo hacia Vázquez con un grito de guerra saliendo de mi garganta. Mi rifle disparó una vez, alcanzando a uno de sus soldados en el pecho. El patio explotó en violencia. Esperanza gritó y se tiró al suelo mientras las balas silbaban sobre nuestras cabezas. Logré llegar hasta Vázquez y lo golpeé con la culata de mi rifle, enviándolo tambaleándose hacia atrás. ¡Mátenlos a todos!, gritó Vázquez, escupiendo sangre. ¡Pero traigan al niño vivo! Los soldados avanzaron, pero desde el granero llegó un sonido inesperado. Gritos de guerra tarahumaras y el silbido de flechas cortando el aire. 3 de los soldados cayeron antes de que pudieran reaccionar. De entre las sombras del granero emergieron figuras que parecían fantasmas. Guerreros tarahumaras, con la cara pintada para la guerra, moviéndose con la silenciosa eficiencia de cazadores experimentados. Liderados por una mujer de mediana edad, con ojos como carbones ardientes. ¡Amara!, gritó Itzel desde algún lugar en la oscuridad. La mujer, que supuse era la tía de Itzel, dirigió a sus guerreros con la precisión de un general experimentado. En cuestión de minutos, los soldados restantes estaban muertos o huyendo hacia las montañas. Solo Vázquez quedaba, apuntándome con su pistola mientras retrocedía hacia su caballo. «Esto no termina aquí, Esteban», amenazó. «Tengo más hombres, más recursos. Y ahora sé que estás cooperando con los indios. Eso te convierte en traidor a México. México no es tuyo para definirlo», grité de vuelta. «México es esta tierra y toda la gente que vive en ella, no solo los hombres como tú que la explotan». Vázquez montó su caballo y se alejó galopando, pero no antes de disparar una última bala que se estrelló contra la pared de adobe junto a mi cabeza. Cuando el polvo se asentó, me encontré rodeado por guerreros tarahumaras que me observaban con una mezcla de respeto y cautela. Amara se acercó, e Itzel corrió desde el granero para refugiarse en sus brazos. «Tú eres el mexicano que protegió a mi sobrino», dijo en español con acento marcado pero claro. «Soy Esteban Morales, y creo que todos estamos en el mismo problema ahora». Amara asintió gravemente. «El hombre de la cicatriz ha matado a muchos de los nuestros, ha tomado nuestras tierras, ha vendido a nuestros jóvenes como esclavos a las minas. Hemos venido a buscar justicia. ¿Cuántos guerreros tienes?» 20 aquí conmigo, pero hay más en las montañas, otras bandas que han perdido familiares, otras aldeas que han sido atacadas. Sus ojos brillaron con determinación feroz. El hombre de la cicatriz ha despertado algo que creía muerto, la alianza de guerra de los pueblos de la sierra. Esperanza se acercó lentamente, sus ojos aún grandes por el shock de la violencia que acababa de presenciar. «Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos quedarnos aquí. Vázquez va a regresar con el ejército entero». Tenía razón. Habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Ahora éramos fugitivos, traidores a los ojos del gobierno que Vázquez representaba. «Amara», dije, tomando una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Mi hija y yo no tenemos a dónde ir, pero conocemos estas tierras, conocemos a la gente del valle. Si ustedes necesitan aliados mexicanos en su guerra contra Vázquez». «¿Se estás proponiendo una alianza?», preguntó Amara, estudiándome con ojos que habían visto demasiada traición como para confiar fácilmente. «Estoy proponiendo justicia para tu gente, para mi familia, para todos los que han sufrido bajo el reinado de terror de ese bastardo». Amara extendió su mano, y cuando la estreché, supe que había sellado no solo una alianza, sino una nueva vida para mi familia. Una vida donde las líneas entre mexicano e indígena se difuminarían ante la necesidad común de sobrevivir y proteger a los inocentes. «Entonces», dijo Amara con una sonrisa feroz, «vamos a darle al hombre de la cicatriz una guerra que nunca olvidará.
Sin Karam, capítulo 4. Los siguientes días pasaron en una confusión de preparativos y movimientos constantes. Amara había convertido la sierra en un tablero de ajedrez gigante, moviendo bandas de guerreros tarahumaras de una posición a otra, siempre un paso adelante de las patrullas que Vázquez enviaba para encontrarnos. Esperanza, Itzel y yo nos habíamos convertido en una familia improvisada de fugitivos. Mi hija había demostrado ser tan valiente como su madre, ayudando a los heridos y aprendiendo palabras básicas en tarahumara para comunicarse con nuestros nuevos aliados. Itzel, por su parte, se había convertido en mi sombra, siguiéndome a todas partes como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. «Señor Morales», me dijo una mañana mientras observábamos el valle desde una posición elevada en las rocas, ¿cree que algún día podré regresar a donde está enterrada mi familia? La pregunta me partió el corazón. Era tan joven, pero ya había perdido más de lo que la mayoría de la gente pierde en toda una vida. «Creo que cuando terminemos con Vázquez, podrás ir donde quieras, mijo», le respondí, usando sin darme cuenta el término cariñoso que solía usar con Diego. Itzel me miró con ojos brillantes. Era la primera vez que alguien lo llamaba mijo desde la muerte de su padre. «¿Y usted vendrá conmigo?» «Si quieres que vaya, sí». En ese momento, Amara se acercó desde donde había estado discutiendo planes con sus lugartenientes. Su expresión era grim. «Tenemos problemas», anunció. «Nuestros exploradores informan que Vázquez ha traído refuerzos de la capital. Más de 100 soldados, además de mercenarios y cazarrecompensas». «¿Qué busca?», pregunté. «A nosotros, obviamente. Pero también está acelerando sus planes para apropiarse de las tierras del valle. Ha declarado que toda la región está bajo ley marcial debido a una insurrección indígena masiva, lo que significa que puede confiscar cualquier propiedad que quiera en nombre de la seguridad nacional», completé con amargura. «Exactamente, y hay algo más». Amara hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. «Ha capturado al Padre Santos». El sacerdote del pueblo era el único hombre en la región que comandaba respeto universal, tanto de mexicanos como de indígenas. Si Vázquez lo tenía prisionero, ¿qué quiere a cambio? A ti, a mí y al niño. Si entregamos voluntariamente, promete liberar al padre y detener las represalias contra las familias mexicanas que puedan estar ayudándonos. Es una trampa obvia. Por supuesto que es una trampa, pero también es una oportunidad. Amara desplegó un mapa improvisado, dibujado en un pedazo de cuero. Mostraba el pueblo de San Miguel y los edificios principales. «Vázquez se ha establecido en el cuartel militar aquí», señaló. «Tiene al Padre Santos en las celdas del sótano. Pero hay algo que no sabe. Ese cuartel fue construido sobre las ruinas de una misión franciscana del siglo pasado, y las misiones siempre tenían túneles secretos». «¿Cómo sabes eso?» «Porque mi abuelo ayudó a construir esos túneles durante las guerras de independencia. Siempre nos enseñó que el conocimiento de la tierra es poder». Estudié el mapa comenzando a ver las posibilidades. ¿Estás sugiriendo que entremos por los túneles? Estoy sugiriendo que hagamos exactamente lo que Vázquez espera que hagamos, pero no como él espera que lo hagamos. El plan que Amara describió era audaz hasta la locura. Nos entregaríamos públicamente en la plaza del pueblo, creando la distracción que Vázquez esperaba. Mientras tanto, un equipo de guerreros tarahumaras usaría los túneles secretos para infiltrarse en el cuartel y liberar al Padre Santos. En el momento crucial, atacaríamos desde dentro y desde fuera simultáneamente. «Es un plan suicida», comenté después de escuchar todos los detalles. «Todos los mejores planes lo son», respondió Amara con una sonrisa. «Pero también es la única manera de terminar con esto de una vez por todas. Si no detenemos a Vázquez ahora, continuará matando y robando hasta que no quede nadie en la sierra para oponerse a él.
Esa noche, mientras nos preparábamos para lo que podría ser nuestra última batalla, me senté con Esperanza e Itzel alrededor de una pequeña fogata. «Quiero que sepan algo», les dije. «Pase lo que pase mañana, han sido la luz en mis días más oscuros. Esperanza, tu madre estaría orgullosa de la mujer valiente en que te has convertido. E Itzel, miré al niño que había llegado a amar como a un hijo. Tú me devolviste algo que creía perdido para siempre, la esperanza de que el bien puede triunfar sobre el mal». «Papá», dijo Esperanza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, «no hables como si fueras a morir. Vamos a salir de esto juntos». «Sí», añadió Itzel con la seriedad de alguien mayor que sus años. «Somos familia ahora. La familia se protegen entre sí». Familia. La palabra resonó en mi corazón de una manera que no había sentido en años. No era la familia que había perdido, ni la que había planeado tener, pero era real y preciosa a su manera. Al amanecer, cabalgamos hacia San Miguel. Nuestro pequeño grupo, Amara, Itzel, Esperanza y yo, debía lucir como fugitivos derrotados que se rendían. Detrás de nosotros, ocultos en las colinas, esperaban 20 guerreros tarahumaras listos para atacar cuando llegara el momento. El pueblo se veía diferente bajo la ocupación militar. Había soldados en cada esquina, barricadas bloqueando las calles principales y un aire de miedo que se podía cortar con cuchillo. La gente nos miraba pasar con una mezcla de curiosidad y terror. Vázquez nos esperaba en la plaza central, rodeado por al menos 50 soldados bien armados. Había instalado una especie de tribunal improvisado en los escalones de la iglesia, con él mismo como juez y jurado. «El famoso Esteban Morales», gritó cuando llegamos lo suficientemente cerca, «el respetado hacendado que se convirtió en traidor a su propia raza. Vine como prometí», respondí desmontando lentamente. «Libera al Padre Santos». «Oh, lo haré, después de que ustedes hayan sido ejecutados públicamente como ejemplo para cualquier otro mexicano que considere ayudar a estos salvajes». «¿No vas a darnos un juicio?» Vázquez se rió, un sonido sin humor que resonó en la plaza silenciosa. «¿Un juicio? Para traidores que se aliaron con indios asesinos, el único juicio que necesitan es el de las balas». Sus soldados nos rodearon, quitándonos las armas y atándonos las manos. Pero mientras lo hacían, noté algo que me dio esperanza. Varios de los soldados parecían incómodos con la situación. No todos eran mercenarios sin conciencia. Algunos eran hombres buenos que habían sido engañados sobre la naturaleza de su misión. «Capitán Vázquez», gritó una voz desde la multitud. Era don Fernando, el comerciante más respetado del pueblo. «Estos no son criminales comunes, tienen derecho a un juicio apropiado». «Silencio», rugió Vázquez. «Cualquiera que cuestione mi autoridad será arrestado como simpatizante de los rebeldes». Pero el daño ya estaba hecho. Murmullos se extendieron por la multitud y vi expresiones de duda en algunos rostros. Vázquez estaba perdiendo el apoyo popular y lo sabía. «¡Suficiente!», gritó. «Escuadrón de fusilamiento, prepárense». 12 soldados se formaron en línea, cargando sus rifles con movimientos mecánicos. Amara, Itzel, Esperanza y yo fuimos alineados contra la pared de la iglesia. «¿Alguna última palabra?», preguntó Vázquez con falsa cortesía. «Sí», dije, mirando directamente a los ojos de los soldados que estaban a punto de ejecutarnos. «Quiero que estos hombres sepan por qué van a morir hoy». «Esteban», me advirtió Vázquez, pero continué hablando, alzando la voz para que toda la plaza pudiera escucharme. «Van a morir porque su capitán ordenó la masacre de familias inocentes para robar sus tierras. Van a morir porque él mató a mi esposa hace 5 años cuando ella descubrió sus crímenes. Van a morir porque siguieron órdenes de un hombre que ha traicionado todo lo que México representa». El murmullo de la multitud se convirtió en rugido. Algunos de los soldados bajaron sus rifles, mirando a Vázquez con expresiones de shock y disgusto.
¡Mentiras!, gritó Vázquez. Son las mentiras desesperadas de un traidor. Entonces pregúntales a los soldados que estuvieron contigo en la aldea tarahumara, desafié. Pregúntales si dispararon contra niños indefensos. Pregúntales si quemaron casas con familias adentro. Varios soldados se miraron entre sí y vi la verdad en sus rostros. Habían estado allí. Habían visto los crímenes. «¡Ejecuten a los prisioneros ahora!», ordenó Vázquez, sacando su propia pistola. Pero en ese momento, exactamente como habíamos planeado, el aire se llenó con gritos de guerra tarahumaras. Los guerreros de Amara emergieron de todos los edificios circundantes, atacando a los soldados desde múltiples direcciones. En la confusión que siguió, las cuerdas que ataban nuestras manos, que habían sido aflojadas secretamente por Amara usando una pequeña navaja escondida, se soltaron. Corrimos hacia la iglesia mientras las balas volaban por encima de nuestras cabezas. «¡El sótano!», gritó Amara. «El Padre Santos está en el sótano». Corrimos escaleras abajo hacia las celdas del cuartel, donde encontramos al anciano sacerdote encadenado pero vivo. «¡Padre Santos!», exclamó Esperanza, corriendo hacia él. «Hija mía», murmuró el sacerdote, «me alegra ver que están vivos, pero debemos salir de aquí rápidamente. Vázquez ha perdido la razón completamente». Liberamos al padre y corrimos de vuelta hacia la plaza, donde la batalla estaba llegando a su clímax. Los soldados fieles a Vázquez estaban superados en número y rodeados. Muchos habían tirado sus armas y se habían rendido, pero Vázquez mismo había desaparecido. «¿Dónde está?», grité a Amara por encima del ruido de la batalla. «Escapó hacia los cerros», respondió, «pero no llegará lejos». Tenía razón. Vázquez conocía el terreno de la sierra, pero nosotros lo conocíamos mejor. Y esta vez toda la región estaba en su contra. Lo encontramos 3 horas más tarde, acorralado en un cañón sin salida, con solo 2 soldados leales para protegerlo. Estaba herido y desesperado, pero aún peligroso. «¡Esteban!», gritó cuando nos vio acercarnos. «¡Podemos hacer un trato! Tengo oro escondido, tierras, influencia en la capital». «El único trato que quiero», respondí, acercándome lentamente, «es justicia para todas las familias que destruiste. Fui un patriota. Todo lo que hice fue por el progreso de México. Todo lo que hiciste fue por tu propia codicia». Vázquez alzó su pistola, pero Itzel fue más rápido. El niño que había aprendido a usar el arco de sus ancestros disparó una flecha que atravesó la muñeca del capitán, haciéndole soltar el arma. «Esa fue por mi familia», dijo Itzel con voz firme. Vázquez cayó de rodillas, derrotado finalmente. Sus 2 soldados restantes tiraron sus armas y se rindieron. Mientras atábamos al hombre que había causado tanto sufrimiento, Amara se acercó a mí. «¿Qué hacemos con él ahora?», preguntó. «Lo llevamos de vuelta al pueblo», decidí. «Que la gente decida su destino y que el mundo sepa la verdad sobre lo que hizo aquí». Esa noche, por primera vez en meses, dormimos en paz. El reinado de terror de Vázquez había terminado, y aunque sabíamos que habría consecuencias políticas, también sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Itzel se acurrucó junto a mí como un cachorro buscando calor, y Esperanza durmió con una sonrisa en sus labios por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Éramos una familia extraña, un hacendado mexicano, su hija, un niño tarahumara huérfano, y toda una comunidad de personas que habían aprendido que las diferencias de raza y cultura palidecen ante la necesidad humana básica de proteger a los inocentes. Pero en la Sierra de México, bajo las estrellas infinitas, sabíamos que habíamos encontrado algo más valioso que oro o tierras. Habíamos encontrado una nueva forma de vivir juntos. Comisas, capítulo 5. Las semanas que siguieron a la captura de Vázquez fueron como despertar de una pesadilla que había durado años. El gobierno federal, enfrentado con evidencia irrefutable de la corrupción de su capitán, envió investigadores desde la Ciudad de México.
Lo que descubrieron los horrorizó. Un patrón sistemático de asesinatos, robo de tierras y abuso de poder que se extendía por toda la región. Yo me encontré en la posición extraña de ser tanto testigo clave como fugitivo Pardonet. Las autoridades necesitaban mi testimonio, pero también tenían que lidiar con el hecho de que me había aliado con insurgentes indígenas para lograr justicia. «Señor Morales», me dijo el coronel Alejandro Herrera, el oficial enviado desde la capital para limpiar el desastre, «su situación es complicada. Técnicamente usted participó en acciones contra fuerzas militares mexicanas». «Participé en acciones contra criminales que llevaban uniformes mexicanos», corregí. «Hay una diferencia». «Sí, la hay. Y esa diferencia es lo que le va a salvar del paredón de fusilamiento». Estábamos sentados en la oficina que había pertenecido a Vázquez, pero que ahora servía como cuartel general temporal para la investigación federal. A través de la ventana podía ver la plaza donde casi habíamos sido ejecutados, ahora llena de familias mexicanas y tarahumaras que intercambiaban mercancías en un mercado improvisado. «¿Qué va a pasar con las tierras que Vázquez robó?», pregunté. «Serán devueltas a sus propietarios legítimos, tanto mexicanos como indígenas. El gobierno federal ha decidido establecer un precedente aquí. Reconoceremos los derechos de propiedad tradicional de las comunidades tarahumaras, al menos en esta región». Era más de lo que había esperado, pero sabía que las palabras del gobierno no siempre se traducían en acciones. ¿Y la compensación por las familias que fueron asesinadas? Ese es un asunto más complicado. Herrera se frotó la frente viéndose cansado. «No podemos devolver a los muertos, pero podemos asegurar que sus hijos y viudas tengan medios de subsistencia. Coronel, hay algo más que debería considerar». Respiré profundo antes de continuar. La cooperación entre las comunidades mexicanas y tarahumaras durante esta crisis ha sido extraordinaria. Ambos grupos han demostrado que pueden trabajar juntos cuando hay respeto mutuo y objetivos comunes. ¿Qué está sugiriendo? Que tal vez es hora de que el gobierno considere un enfoque diferente hacia las relaciones con las comunidades indígenas, no como subordinados que deben ser controlados, sino como ciudadanos mexicanos con derechos iguales. Herrera me estudió con ojos pensativos. «Es una idea radical, señor Morales, pero después de lo que he visto aquí, empiezo a pensar que las ideas radicales son exactamente lo que necesitamos». Esa tarde regresé a lo que quedaba de mi rancho. Vázquez había quemado la casa principal antes de huir, pero los establos y el granero habían sobrevivido. Esperanza, Itzel y yo habíamos estado viviendo en el pueblo durante las investigaciones, pero ya era hora de empezar a reconstruir. «¿Vamos a volver a vivir aquí?», preguntó Itzel mientras caminábamos entre las ruinas de la casa donde había crecido Esperanza. «Si ustedes quieren», respondí, «pero esta vez vamos a construir algo diferente, algo que sea verdaderamente nuestro». Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Familias mexicanas del Valle empezaron a llegar para ayudar con la reconstrucción, trayendo materiales y mano de obra. Pero también vinieron familias tarahumaras, ofreciendo conocimientos tradicionales de construcción que habían sido perfeccionados durante siglos en esta sierra. Don Fernando, el comerciante del pueblo, apareció un día con un carro lleno de madera y herramientas. «Esteban», me dijo, «todos sabemos lo que hiciste por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es ayudarte a reconstruir». «No es necesario, Fernando». «Claro que es necesario». Además, sonrió, «tengo la sensación de que tu nuevo hogar va a ser un lugar importante para toda la región». Tenía razón. Sin que lo planeáramos conscientemente, el rancho se estaba convirtiendo en un punto de encuentro entre las comunidades mexicana y tarahumara. Los niños jugaban juntos mientras sus padres trabajaban codo a codo, y gradualmente las barreras del idioma y la cultura empezaron a desmoronarse.
Una noche, mientras Amara, Esperanza, Itzel y yo estábamos sentados alrededor de una fogata, observando las vigas de la nueva casa tomando forma, Amara me hizo una pregunta que había estado esperando. Esteban, Itzel es de mi sangre, de mi pueblo. Cuando todo esto termine, ¿esperarás que regrese con nosotros a las montañas? Miré al niño que se había convertido en mi hijo en todo, excepto en sangre. En los últimos meses había crecido, no solo físicamente, sino en sabiduría y fuerza, pero seguía siendo un niño que necesitaba una familia estable. Esa decisión no me corresponde a mí, dije finalmente. Le corresponde a Itzel. El niño nos miró a todos con sus ojos serios y oscuros. Quiero quedarme con Esteban y Esperanza, dijo con voz firme. Ellos son mi familia ahora. Pero también quiero seguir aprendiendo sobre mi pueblo, sobre las tradiciones de mi gente. Amara sonrió. Esa es una respuesta sabia, y creo que podemos arreglar las dos cosas. Lo que siguió fue una conversación que cambiaría no solo nuestras vidas, sino la estructura social de toda la región. Amara propuso establecer una escuela en el rancho, donde niños mexicanos y tarahumaras pudieran aprender juntos. Los maestros serían tanto mexicanos educados como ancianos tarahumaras con conocimientos tradicionales. Los niños que crezcan aquí, explicó Amara, serán puentes entre nuestros mundos. Entenderán ambas culturas, hablarán ambos idiomas, respetarán ambas tradiciones. Y cuando sean adultos, añadió Esperanza con entusiasmo, podrán construir un futuro donde no haya nosotros y ellos, sino solo nosotros. La idea era hermosa, pero también desafiante. Requerirá el apoyo no solo de ambas comunidades, sino también del gobierno federal. El coronel Herrera parece ser un hombre razonable, reflexioné. Tal vez esté dispuesto a apoyar un experimento como este, especialmente si puede demostrar que funciona, añadió Amara. Un mes más tarde, nuestra nueva casa estaba terminada. Era más grande que la anterior, con habitaciones suficientes para una familia extendida y espacios comunes donde las personas de ambas culturas se sintieran bienvenidas. El estilo era una mezcla única. Paredes de adobe al estilo mexicano tradicional, con elementos decorativos, tarahumaras y un gran patio central donde cabían las reuniones comunitarias. La noche de la inauguración, organizamos una fiesta que habría sido impensable apenas un año antes. Familias mexicanas y tarahumaras compartieron comida, música y historias. Los niños corrían juntos por el patio, inventando juegos que combinaban tradiciones de ambas culturas. Mientras observaba a Itzel enseñándole a un grupo de niños mexicanos cómo hacer silbatos con juncos de río, mientras Esperanza aprendía canciones tarahumaras de las mujeres mayores, sentí algo que no había sentido en años: paz verdadera. ¿En qué piensas?, me preguntó Amara acercándose con 2 tazas de café. Estoy pensando en Carmen y Diego, respondí honestamente, en lo orgullosos que estarían de ver esto. ¿Crees que estarían orgullosos de que te hayas aliado con indios?, preguntó con una sonrisa traviesa. Creo que estarían orgullosos de que finalmente haya aprendido que la familia no es solo sangre, es elección, es amor, es la decisión de proteger y cuidar a alguien sin importar de dónde viene. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, Esperanza, Itzel y yo nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa. Las estrellas brillaban sobre la sierra, y el aire llevaba el sonido distante de coyotes cantando en las montañas. «Papá», dijo Esperanza, «¿crees que mamá y Diego pueden vernos ahora?» «Creo que donde sea que estén, saben que encontramos nuestro camino de vuelta a la luz», respondí. Itzel se acurrucó contra mi lado, y sentí su pequeña mano tomar la mía. «Esteban», murmuró, usando mi nombre de pila por primera vez en lugar de «Señor Morales». «Gracias por no entregarme. Gracias a ti por darme una razón para encontrar mi humanidad otra vez, mijo».
En la distancia, los tambores tarahumaras comenzaron a sonar suavemente, mezclándose con el sonido de una guitarra mexicana que alguien tocaba en el pueblo. Era música nueva, nacida de la fusión de dos tradiciones, así como nosotros éramos una familia nueva, nacida de la fusión de dos corazones heridos que habían encontrado sanación en el amor. Pero sabía que nuestros desafíos no habían terminado. El mundo exterior seguía siendo hostil a experimentos como el nuestro, y habría quienes intentarían destruir lo que habíamos construido. Mañana traería nuevas pruebas. Sin embargo, por primera vez en años, enfrentaba el futuro sin miedo. Tenía una familia que había elegido y que me había elegido. Tenía una comunidad que había aprendido que la diversidad era fortaleza, no debilidad. Y tenía esperanza de que el niño indígena que había llegado a mi granero, huyendo de las llamas, encontraría en nuestra vida juntos algo mejor que lo que había perdido. Capítulo 6. 5 años habían pasado desde que Itzel llegó a mi granero como un niño fugitivo, y ahora tenía 17 años, alto y fuerte, con la sabiduría de dos culturas fluyendo por sus venas. La escuela que habíamos establecido en el rancho había crecido hasta acoger a más de 50 estudiantes, y nuestro experimento de convivencia había atraído la atención de educadores y políticos de toda la República. Pero ese día de octubre, mientras observaba a Itzel enseñar a un grupo de niños pequeños cómo rastrear animales en las colinas, mi mente estaba en el pasado. Era el aniversario de la masacre de su aldea, una fecha que siempre traía melancolía a sus ojos, sin importar cuánto hubiera sanado. «¿Está pensando en ellos otra vez?», observó Esperanza, acercándose con una carta en la mano. Ahora tenía 23 años y se había convertido en la maestra principal de la escuela, respetada tanto por estudiantes mexicanos como tarahumaras. «Siempre piensa en ellos, en esta época del año», respondí. «Es natural. Tal vez sea hora de hacer algo al respecto». Me entregó la carta. Era del coronel Herrera, quien ahora servía como administrador regional de asuntos indígenas. «Lee la tercera página», me instruyó Esperanza. Mis ojos se dirigieron al párrafo que había marcado. «El gobierno federal ha aprobado fondos para erigir un monumento oficial a las víctimas de la masacre tarahumara en el sitio de la aldea original. También hemos recibido autorización para establecer una reserva cultural permanente en esas tierras, donde las tradiciones tarahumaras puedan ser preservadas y enseñadas a las futuras generaciones. Dado su liderazgo en asuntos de reconciliación intercultural, el gobierno solicita su ayuda para organizar la ceremonia de dedicación». «¿Qué opinas?», preguntó Esperanza. «Opino que deberíamos preguntarle a Itzel qué quiere hacer». Esa noche, después de la cena, llamé al muchacho a mi estudio. Se había convertido en un joven impresionante. Tenía la altura y fuerza de su herencia tarahumara, pero también la educación formal que le habíamos proporcionado. Hablaba 4 idiomas con fluidez: español, tarahumara, inglés y algo de francés, y había demostrado tener una mente brillante para los negocios y la diplomacia. «Itzel», comencé, «hay algo que quiero discutir contigo». Le mostré la carta de Herrera y observé cómo sus expresiones cambiaban mientras leía. Cuando terminó, permaneció en silencio durante varios minutos. «¿Tú qué piensas?», preguntó finalmente. «Pienso que es tu decisión. Es tu familia la que está enterrada allí, tu historia la que debe ser recordada. Pero también es tu familia ahora», señaló con voz suave. «Esperanza y tú han sido más padres para mí de lo que muchos niños tienen en toda su vida». Era cierto. En algún momento, durante los últimos 5 años, había dejado de pensar en Itzel como el niño indígena que había rescatado y había comenzado a pensar en él simplemente como mi hijo. No el hijo que había perdido, sino el hijo que había ganado. «¿Quieres ir?», le pregunté directamente. «Sí», respondió sin hesitación.
pero quiero que vengas conmigo. Quiero que conozcas de dónde vengo para que puedas entender completamente quién soy. Mijo, siempre supe quién eras. Eras un niño valiente que necesitaba una familia, y yo era un hombre roto que necesitaba una razón para sanar. Itzel sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar en los últimos años. Tal vez ambos necesitábamos exactamente lo que encontramos. 2 semanas más tarde, nuestra extraña caravana partió hacia las montañas. Esperanza, Itzel y yo cabalgábamos junto con Amara y una delegación de ancianos tarahumaras. También nos acompañaban varios estudiantes de la escuela, tanto mexicanos como indígenas, que querían ser parte de esta ceremonia histórica. El viaje a través de la sierra tomó 2 días, siguiendo senderos que Itzel recordaba de su infancia. A medida que nos acercábamos al sitio de su aldea natal, pude ver cómo su postura cambiaba, volviéndose más rígida, más alerta. ¿Estás bien?, le pregunté cuando nos detuvimos a descansar cerca de un arroyo. Estoy recordando, respondió, no solo lo malo, sino también lo bueno. Mi madre cantándome por las noches, mi padre enseñándome a hacer flechas, mi hermana pequeña riéndose cuando le hacía muecas divertidas. Esos recuerdos son tan importantes como los dolorosos, le dije. Tal vez más importantes. Sí, creo que estoy empezando a entenderlo. Cuando finalmente llegamos al sitio de la aldea, mi corazón se contrajo. Incluso después de 5 años, las cicatrices del fuego y la violencia eran visibles. Cimientos de piedra ennegrecidos marcaban donde habían estado las casas, y el esqueleto carbonizado de un gran árbol dominaba el centro de lo que había sido la plaza comunitaria. Pero también había señales de renovación. La hierba había vuelto a crecer, flores silvestres habían brotado entre las ruinas, y el sonido del agua corriendo cerca recordaba que la vida persistía incluso después de la tragedia. Aquí era donde vivíamos, dijo Itzel con voz controlada, señalando hacia un grupo de cimientos cerca del arroyo. Mi madre tenía un jardín justo allí donde crecían los chiles más picantes de toda la aldea. Amara se acercó y puso una mano en el hombro de su sobrino. Ella estaría orgullosa del hombre en que te has convertido, le dijo en tarahumara. ¿Tú crees? Sé que lo estaría. Has honrado a tu pueblo aprendiendo nuestras tradiciones, pero también has construido puentes hacia el futuro. Eso requiere tanto valor como sabiduría. La ceremonia oficial tuvo lugar al día siguiente. El coronel Herrera había llegado con una pequeña delegación del gobierno federal y había representantes de varias comunidades tarahumaras de toda la sierra. Pero lo que más me impresionó fue ver a familias mexicanas del valle que habían hecho el difícil viaje para estar presentes. Este monumento, dijo Herrera durante su discurso, no es solo para recordar una tragedia, sino para comprometernos a que nunca vuelva a ocurrir. Es un recordatorio de que México es grande no a pesar de su diversidad, sino por causa de ella. Cuando llegó el turno de Itzel de hablar, se dirigió a la multitud en 3 idiomas, tarahumara, español e inglés, para asegurar que todos pudieran entender sus palabras. Mi familia murió aquí, comenzó. Pero mi familia también nació de estas cenizas. Aprendí que el amor no conoce fronteras de raza o cultura. Aprendí que la justicia vale cualquier sacrificio. Y aprendí que a veces los enemigos pueden convertirse en familia si tienen el valor de ver más allá de sus diferencias. Sus ojos se dirigieron hacia mí mientras continuaba. Esteban Morales me salvó la vida, pero más que eso, me dio una nueva vida. Me enseñó que el honor no viene de vengarse de aquellos que nos han lastimado, sino de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Me enseñó que un hombre verdadero es medido no por su sangre o su raza, sino por sus acciones. Cuando terminó de hablar, se acercó al monumento, una simple piedra con los nombres de todos los que habían muerto grabados en tarahumara y español, y puso sus manos sobre la superficie. Madre, padre, hermana pequeña,
murmuró en su idioma natal. He encontrado una nueva familia, pero nunca los olvidaré. Sus espíritus viven en cada acto de bondad, en cada momento de valor, en cada decisión de elegir el amor sobre el odio. Esa noche, mientras acampábamos bajo las estrellas, Itzel se acercó a mí con algo en sus manos. Esteban, quiero darte algo. Era un pequeño medallón de plata con diseños tarahumaras intrincados. Pertenecía a mi padre, explicó. Es lo único que pude salvar de nuestra casa antes de que se quemara completamente. He estado esperando el momento correcto para pasárselo a alguien. Itzel, no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso, demasiado personal. Exactamente por eso debes aceptarlo. Sus ojos brillaron en la luz del fuego. Representa mi herencia, mi sangre, mi historia, pero también representa mi elección. Estoy eligiendo compartir todo eso contigo porque eres mi padre en todas las formas que importan. Tomé el medallón con manos temblorosas, sintiendo el peso no solo de la plata, sino de la confianza y el amor que representaba. ¿Sabes lo que esto significa para mí? Le pregunté. Significa que ya no eres solo el hombre que me salvó, eres el padre que me eligió y el padre al que yo elijo. Nos abrazamos bajo la vasta extensión del cielo estrellado de la sierra, y en ese momento supe que el círculo se había completado. El hombre roto que había perdido una familia había encontrado una nueva. El niño huérfano que había perdido su mundo había ayudado a crear uno nuevo. Al día siguiente, mientras empacábamos para regresar al rancho, Esperanza se acercó a mí con una expresión que no había visto antes. «Papá», dijo, «hay algo que Itzel y yo hemos estado discutiendo». «¿Qué clase de algo?» «Queremos expandir la escuela, crear un programa de intercambio, donde jóvenes de diferentes regiones de México puedan venir a aprender sobre coexistencia pacífica». Es una idea ambiciosa. También queremos establecer una cooperativa comercial que ayude a las familias tarahumaras a vender sus artesanías en mercados más grandes y que ayude a los rancheros mexicanos a acceder a conocimientos tradicionales sobre agricultura sostenible. Miré a mis dos hijos, porque eso eran ahora ambos mis hijos, y vi en sus ojos la misma determinación que había visto en los ojos de Carmen años atrás. «¿Y supongo que quieren que ayude a organizar todo esto?» «No», dijo Itzel con una sonrisa. «Queremos que nos ayudes a dirigirlo, los tres juntos». Mientras cabalgábamos de regreso hacia casa, pensé en el extraño viaje que había llevado a este momento. Había comenzado con un hombre lleno de odio, encontrando a un niño lleno de dolor. Había continuado con ambos, aprendiendo que la sanación viene a través del perdón y el amor. Y ahora culminaba con una familia que había elegido dedicar sus vidas a construir un mundo donde otros no tuvieran que sufrir como ellos habían sufrido. No era el final que había imaginado cuando era joven. No era la familia que había planeado tener, pero mientras observaba a Esperanza e Itzel cabalgando delante de mí, riendo sobre algún chiste privado, charlando en esa mezcla de español y tarahumara que había llegado a amar, supe que era exactamente la vida que estaba destinado a vivir. Porque a veces las mejores familias no son las que nacen de la sangre, sino las que nacen de la elección. Y a veces los mejores hogares no son los lugares de donde venimos, sino los lugares que construimos con nuestras propias manos y corazones. El niño indígena que había huido de su villa en llamas había encontrado más que refugio en mi granero. Había encontrado una nueva forma de ser familia, y al hacerlo me había salvado tanto como yo lo había salvado a él. Esa noche, sentados alrededor de la mesa en nuestra casa, mientras planificábamos el futuro de nuestros proyectos comunitarios, Itzel levantó su vaso de agua. «Por las familias que elegimos», brindó. «Por los hogares que construimos», añadió Esperanza. «Y por los niños que nos enseñan que el amor no conoce fronteras», completé. Bajo las estrellas de la Sierra Mexicana,
una familia nacida de la pérdida y forjada en el amor, brindaba por un futuro que habían construido juntos, piedra por piedra, elección por elección, acto de valor por acto de valor. Y en algún lugar del viento nocturno, podría haber jurado que escuché las voces de Carmen y Diego, de la madre y el padre de Itzel, de todos aquellos que habían perdido sus vidas, pero cuyo amor vivía en las decisiones que tomábamos cada día. La redención, aprendí, no viene de olvidar el pasado, sino de elegir crear un futuro donde el pasado tenga significado. Y el hogar no es el lugar donde naciste, sino el lugar donde eliges pertenecer. Gracias por seguir esta historia de redención del México del siglo XIX. ¿Qué les pareció la transformación de Esteban e Itzel de enemigos a familia? Cuéntanos en los comentarios cuál fue vuestra parte favorita de esta emotiva historia de supervivencia y amor familiar. No olviden suscribirse para más historias auténticas del México histórico y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas aventuras.